de la mañana con 36 minutos y regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en este día lunes 9 de marzo del año 2026. Le hemos dicho durante estos últimos días que estamos retomando todas nuestras actividades habituales en este mes de marzo acá en Radio Análisis, nuestras secciones, nuestros panelistas, y una que obviamente esperábamos con ansias es la Agenda Derechos Humanos que mensualmente nos trae el doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios y presidente de la Fundación Jurisprudencial Iberoamericana, Claudio Nach, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido de vuelta acá a Radio Universidad de Chile. Sí, un gusto estar nuevamente aquí en la radio con Agenda Derechos Humanos. Sí, y más que nunca este regreso es, por así decirlo, atingente a todo lo que está ocurriendo en nuestro país, porque derechos humanos ha vuelto uno de los temas de debate a propósito de lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional en los últimos días. Este proyecto de ley que busca otorgar penas alternativas a reclusos que cumplan una serie de condiciones relacionadas con enfermedades, etcétera, etcétera, que obviamente ha generado mucho debate y se ha visto como una suerte de proyecto que busca beneficiar a algunos reos en específico, en particular aquellos que se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco. A modo general, profesor, porque este proyecto está en etapas previas, ¿no?, dentro de su discusión en el Congreso Nacional, ¿qué le parece lo que se ha visto hasta ahora en torno a la iniciativa? Sí, a ver, Claudio, yo creo que para los auditores y auditoras de la radio es bueno siempre tratar de poner estos temas en contexto, de forma tal de tener las herramientas para hacerse una opinión y poder hacer el seguimiento adecuado a estas discusiones que a veces cobran mucha visibilidad, luego desaparecen y se hace difícil seguirlas. Pero aquí yo diría que la clave para quienes están informándose sobre esto tiene que ver con cuál es el hilo conductor. Y el hilo conductor acá tiene que ver con los temas de impunidad en este país. Impunidad respecto de las graves violaciones de derechos humanos ocurridos bajo la dictadura civil militar. Nosotros sabemos que Chile tiene ciertas obligaciones en materia de derechos humanos que obligan al Estado básicamente a tres cosas. Uno, a investigar seriamente cuando se producen violaciones graves de derechos humanos. Para eso está la justicia, hoy en día el Ministerio Público, antes procedimientos a cargo de jueces especiales que se han nombrado en las Cortes de Apelaciones y otros. Pero eso no es suficiente, sino que además de investigaciones serias, tiene que haber sanciones que son y deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos que se han cometido. Y al final de esta sesión podemos comentar brevemente algo sobre una buena noticia ahí en el marco de la Corte Suprema sobre sanciones proporcionales. Y hay un tercer elemento que acompaña a la investigación seria, a la sanción proporcional, y es el cumplimiento efectivo de las penas. Todo este conjunto, estos tres elementos, es lo que configura lo que en el sistema interamericano se ha denominado el deber de justicia. En el ámbito de Naciones Unidas se ha denominado una respuesta efectiva o rendición de cuentas. Las denominaciones cambian, pero los componentes son los mismos. Este proyecto que se está discutiendo en el Parlamento tiene que ver con este tercer elemento, es decir, con el cumplimiento efectivo. Aquí se ha presentado este proyecto como un proyecto
esto sobre la base de argumentos humanitarios, lo cual uno diría está muy bien, que haya preocupación por lo que sucede en las cárceles, preocupación por lo que sucede en las cárceles por personas mayores, preocupación por lo que sucede en las cárceles por personas que sufren graves daños a su salud. Uno no lo puede objetar desde una perspectiva de derechos humanos, al contrario, uno diría aquí hay un avance, y ahí está la trampa, digamos. ¿Por qué? Porque tras esto que se presenta como una cuestión humanitaria, lo que en el fondo está es un nuevo intento, que los hemos visto desde la ley de autoamnistía del año 78, el decreto ley del 78, hasta hoy son intentos por imponer impunidad. En algunos casos, el decreto ley de amnistía, una impunidad autoconferida por la dictadura. Luego varios proyectos de ley en democracia que han buscado la impunidad, y ahora se busca esa impunidad a través de esta figura, que es la de lograr que los responsables de graves crímenes terminen sus días en sus casas y no cumpliendo sus penas. El problema, Claudio, y esto es lo que ha llamado la atención a todo el mundo, no es este nuevo intento, que es uno más, sino que hay un sector que aprobó este proyecto en el Senado, la idea de legislar, que está dispuesto, al parecer, a darle beneficios carcelarios no solo a estos criminales seriales, torturadores, que además desaparecieron personas, etcétera, sino que a una serie de otros criminales, violadores, narcotraficantes, pederastas, etcétera. Es decir, con tal de sacar de Puntapeuco a los criminales de la dictadura, están dispuestos a sacar de la cárcel, y esto lo ha dicho el ministro Gajardo, hasta 12.000 personas que se verían beneficiados por esto. En un proyecto que la Corte Suprema señaló que tenía serias deficiencias técnicas, que la implementación puede llevar a situaciones casi que rayan en lo absurdo, pero no podemos perder el foco desde una perspectiva de derechos humanos, que eso que podríamos discutir si es una buena o mala política pública vinculada al tema penitenciario, no podemos perder de vista cuál es el objetivo final, que es liberar a las personas que cumplen condena por graves violaciones de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, Claudio, sí, este es un retroceso en la discusión pública respecto de derechos humanos en Chile. Ahora, profesor, me voy a poner un poco en la piel de la discusión que se da a nivel de redes sociales, también de aquellas personas que no necesariamente están muy vinculados o muy al día respecto de lo que significan este tipo de conceptos. ¿Por qué el concepto o este criterio humanitario no cabría para criminales como los que hoy en día están en Puntapeuco? El criterio humanitario cabe para ellos. Es decir, esto lo hemos conversado aquí en Agenda de Derechos Humanos muchas veces, y este es un excelente ejemplo para reiterarlo. Todos los seres humanos son titulares de derechos humanos, incluyendo a quienes han cometido los crímenes más atroces que uno pueda imaginar. No dejan de ser titulares de derechos humanos. Lo que establece el sistema, en lo que estamos de acuerdo desde una perspectiva de derechos humanos a través de instrumentos internacionales, la interpretación de los órganos como la Corte Interamericana y otros, es que hay determinados crímenes que para ser objeto de un beneficio de este tipo, de carácter humanitario, hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque debemos balancear ese beneficio con no generar un daño adicional o revictimizar a las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos. Por eso se ha señalado desde el punto de vista del sistema internacional de derechos humanos que, bajo ciertas condiciones,
condiciones se puede acceder a beneficios, no está prohibido. Pero el problema de este proyecto de ley aquí en Chile es que esos requisitos no están. Es decir, debemos estar ante medidas que sean analizadas caso a caso, donde haya arrepentimiento de quien ha cometido el ilícito y haya colaborado para conocer la verdad de los hechos, para hacer justicia. El proyecto de ley se olvida de todo eso y el proyecto de ley dice, mire, si usted tiene una enfermedad grave o terminal certificada, bueno, ¿qué es una enfermedad grave que sea o que pudiera establecerse que es incompatible con la permanencia en la cárcel porque no hay condiciones adecuadas para un tratamiento? Por ejemplo, alguien que tenga hipertensión. ¿Cuál es el porcentaje de la población que tiene hipertensión? Personas con discapacidad severa para estar en la cárcel. Uno podría pensar en múltiples formas. El tema de edad avanzada, basta con sumar cierta cantidad de años sin ningún requisito adicional, sin que a través de un proceso judicial se le pregunte a las víctimas cuál es el impacto que la liberación de esa persona por el solo hecho de tener hipertensión puede generar respecto de los graves ilícitos. Es decir, aquí por eso la Corte Suprema dijo aquí hay un problema técnico. ¿Cómo vamos a implementar una ley que está planteada en términos tan amplios, tan generales, que en definitiva lo que devela eso es que aquí simplemente se quiere liberar a estas personas? Y en ese sentido no se cumplen los requisitos. Entonces, volviendo a su pregunta, Claudio, las personas que han cometido graves crímenes pueden ser objeto de medidas humanitarias, sí, pero esas medidas humanitarias no son siempre, ni mucho menos, tener que salir y dejar de cumplir la pena estando privado de libertad. Lo que hay que hacer es mejorar las condiciones en esos casos para que la privación de libertad se haga bajo condiciones aceptables. Y en ese sentido tenemos que dar esa discusión en Chile, pero evitando la trampa de que esa discusión lo que busca es generar una impunidad de hecho, una impunidad de facto. Yo creo que hay que humanizar el sistema de cumplimiento de penas, por supuesto, pero no utilizar ese legítimo argumento para liberar simplemente a criminales de toda especie en este país. Nos quedan unos minutos, profesor, pero para aprovechar de comentar también esto que usted mencionaba, ¿no? Porque a principios de año tuvimos una noticia importante desde la Corte Suprema respecto de este caso emblemático, Vega, González y otros versus Chile, que tiene relación también con lo que estamos conversando. ¿Cómo podríamos vincular ambos temas? Sí, esto está directamente vinculado y yo creo que es bueno decir que también en estas materias a veces hay buenas noticias, porque da la sensación que uno siempre estuviera poniendo el foco en los aspectos negativos y hay que equilibrar. Y en ese sentido, aquí en enero tuvimos una buena noticia. Hay que recordar, y para ser preciso aquí tengo el dato, en el año 2024, en marzo del año 24, y lo comentamos de hecho aquí en Agenda de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia donde le dijo a Chile que la aplicación de la media prescripción, esta medida que rebajaba las penas cuando había transcurrido cierto plazo, incluyendo casos de graves violaciones de derechos humanos, la Corte Interamericana dijo eso afecta la proporcionalidad de las penas, el segundo aspecto que señalábamos antes. Y en ese sentido, usted, Estado de Chile, tiene que dejar sin efecto esas sentencias. ¿Por qué? Porque rompió la proporcionalidad y las penas no están siendo aquellas acorde a la gravedad de los delitos. Y lo que hizo en enero del año 2026 la Corte Suprema, en un fallo de la segunda sala que ve los temas penales, fue efectivamente decir que Chile tiene la obligación de cumplir las sentencias
sentencias internacionales, que en este caso estamos ante una excepción a la cosa juzgada, que es un principio que Chile debe respetar. ¿Por qué? Porque el juzgamiento, las penas de esto fueron penas irrisorias que generaron una cosa juzgada aparente y no real, porque se incumplieron las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, dijo aquí, lo que tenemos que hacer como Estado serio es cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, y lo que hizo la Corte Suprema fue revisar 14 casos indicados por la Corte Interamericana y recalcular las penas sin aplicar esta norma incompatible con las obligaciones internacionales del Estado. Y en ese sentido se eliminó esta medida que generaba impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad. Esto es muy importante, Claudio, porque da cuenta de la seriedad con la que en este caso la Corte Suprema se ha tomado no solo las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos, sino que en particular las sentencias de la Corte Interamericana. Y eso en este país ha sido una constante por parte de la Corte Suprema, eso hay que decirlo también, porque hemos sido en este mismo programa críticos de lo que está sucediendo en la Corte Suprema, de decisiones que ha tomado, pero aquí hay que ser justo y decir que para el cumplimiento del caso Maldonado versus Chile, para el cumplimiento del caso Norín Catrimán versus Chile y ahora para el cumplimiento del caso Vega versus Chile, la Corte Suprema ha mantenido una línea jurisprudencial de Chile se ha obligado internacionalmente, los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios y que la Corte Suprema está obligada a tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de estas sentencias. Y eso habla muy bien de la Corte Suprema desde una perspectiva de cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, si tú ves, Claudio, esto está ligado con lo anterior. Si Chile retrocede desde el punto de vista legislativo, vamos a vivir el mismo proceso. Esto va a ser denunciado internacionalmente. ¿Por qué? Porque genera impunidad, salen libres criminales de graves crímenes que violan derechos humanos. La Corte Interamericana, cumpliendo su sentencia, va a condenar a Chile y la Corte Suprema va a tener que dictar medidas para restablecer el imperio del derecho en este país. La pregunta es, ¿por qué vamos a tener que hacer todo eso pudiendo resolver eso en el Parlamento? ¿A través de qué? A través de que se tomen medidas para efectivamente humanizar el sistema, particularmente respecto de personas mayores, el sistema penitenciario, pero sin que tras ello haya una política de impunidad encubierta. Es decir, podemos hacer las cosas bien desde el punto de vista legislativo y ahorrarnos todo este proceso, como ocurrió en el caso Vega y otros, donde esto se pudo resolver internamente sin tener que ser condenado. A eso es a lo que tenemos que apuntar todos, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, a resolver esto internamente antes de ser condenados. Y en eso espacios como este deben contribuir a generar precisamente ese conocimiento para evitarnos condenas internacionales completamente innecesarias. Profesor, nos queda ahora sí 2 minutos, pero siempre en este espacio Agenda de Derechos Humanos tenemos la agenda. ¿Qué podríamos destacar para este mes de marzo, profesor? Sí, en agenda hay 2 cosas que a mí me gustaría destacar muy rápidamente. Mañana en Valparaíso, para quienes nos escuchan ahí desde la quinta región, a las 6 de la tarde se va a presentar un nuevo libro de la agrupación
agrupación de familiares de ejecutados políticos, esta vez dando cuenta de las niñas y mujeres asesinadas durante la dictadura. Toda esa información en la página web de la agrupación, el lugar, etcétera, lo pueden averiguar ahí. Así que mañana, martes 10 de marzo a las 18 horas en Valparaíso. Y el día jueves 26 de marzo, a las 17 horas en la Facultad de Derecho vamos a tener un seminario académico precisamente sobre el fallo de la Corte Suprema en el caso Vegas. Lo vamos a analizar ahí desde un punto de vista jurídico. Está participando la propia Corte Suprema, el ministro Llanos que es uno de los jueces que dictó la sentencia, va a estar presente en esa ceremonia. Hemos invitado también a algún representante, al menos virtualmente, de la Corte Interamericana para que esté. Va a estar la abogada que litigó este caso, Karina Fernández. Entonces vamos a estar generando ahí un espacio para analizar con mayor detalle esta sentencia. Les reitero, eso va a ser el día jueves 26 de marzo a las 17 horas en la Facultad de Derecho. Bueno, profesor, vamos a quedar muy atentos a esas actividades y, por supuesto, a ver qué va a pasar este mes, porque cuando ya nos reencontremos en abril ya vamos a tener un mes del próximo gobierno, así que de seguro va a haber mucho que hablar. Profesor, sí, agradecerle el tiempo que ha tenido para estar con nosotros. Muchas gracias, y esperemos que a partir de abril solo tengamos buenas noticias, que nos sorprendamos y demos buenas noticias en materia de derechos humanos de una vez por todas. Ojalá así sea, que esté bien. Y luego de esta conversación con el profesor Claudio Nacha, doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, en esta Agenda de Derechos Humanos, que por cierto también tiene su correlato en nuestro diario electrónico radio.chile.cl, despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Siga nuestra sintonía porque ya llega Gaby González y Semáforo a las 13 horas. Más noticias en la segunda edición. Que estén bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios,